Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Vamos ahora con Pablo Caicero, quien es el responsable del programa de salud sexual de Inspira Cambio AC, una situación, un tema de una población que es de la que a veces poco se habla aquí en los medios y que sin duda hay una labor muy importante la que se está haciendo y tiene que ver con personas que viven con SIDA, pero que sea mejor Pablo quien nos cuente el tema. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntame de qué se trata este programa que tienen, esta convocatoria, este trabajo, cómo empezamos a hablar de estos temas que a veces no son sencillos, Pablo, y muy complejos por todas las diferentes aristas que traen. Sí, pues bueno, la convocatoria es una convocatoria de la IAS. La IAS es la Sociedad Internacional del SIDA. Y este año decidí implementar tanto en México y en Brasil esta convocatoria que se llama Mi Persona Proveedora de Salud y Yo. Y de lo que trata esta convocatoria es de que las personas, cualquier persona, no necesariamente una persona que vive con VIH, sino cualquier persona, pueda nominar a una persona proveedora de salud que por su trabajo todos los días lucha contra los estigmas en torno al VIH. Entonces, lo que busca esta convocatoria es reconocer a esas personas y al mismo tiempo, pues, replicar sus buenas prácticas para que otras personas puedan poner en práctica, pues, este trabajo. Porque finalmente, en torno al VIH todavía hay un montón de estigmas, o sea, ya después de 40 años, pero aún sí sigue habiendo un montón de estigmas. Entonces, pues esta convocatoria trata de eso, de que las personas podamos nominar a alguna persona proveedora de salud para que sea reconocida. Perfecto. ¿Cómo conocemos o cómo comenzar a acercarnos a este tema? Como dices, es quizá difícil, es complejo, pero a ver, ¿qué tenemos que saber hoy de lo que está sucediendo en México en materia de SIDA, por ejemplo? Bueno, lo primero es, debo hacer una correcta. Y venos guiando, de verdad, venos guiando. Sí. Pero, es un tema, Pablo, que insisto, hay a quien le da miedo hablar del tema, hay quien quisiera evitarlo, quizá hay quien al momento de explicarlo o de tratar de entenderlo, pues no hace las preguntas correctas, como creo que es mi caso. Claro. Entonces, por eso venos guiando justamente para que esto sea bueno, que se hable del tema, que se entienda el tema y sobre todo bueno, pues si en nuestras manos está hacer algo para esta población en particular, bueno, pues que se haga, que se hable de la situación. Sí, mira, lo primero es que finalmente en torno al VIH existen muchos estigmas porque finalmente pues se trata de cómo ejercemos nuestra vida sexual. Entonces, si de por sí hablar de nuestra vida sexual y luego las prácticas que tenemos cuesta mucho trabajo, pues entonces es hablar de VIH que va totalmente ligado a esto, pues causa mayor digamos, temor y miedos, etcétera. Claro. Ahora, debo hacer una corrección porque al principio mencionaste de lo que el SIDA. A ver, SIDA y VIH son dos cosas diferentes. Eso, ahora sí que esa es la intención de esta plática, Pablo, por favor. Y es completamente normal, porque finalmente cuando los primeros años, pues el tema era SIDA y la gente se moría de SIDA, etcétera, etcétera. Pero a ver, son dos cosas diferentes y qué bueno que se dé la oportunidad de poder aclarar esto. A ver, el VIH es una infección. Exacto. Y el SIDA es la fase final de esa infección. Entonces, por ejemplo, yo vivo con VIH desde 14 años. Yo soy una persona que vive con la infección, pero tomo mi medicamento todos los días y la infección está controlada. Si una persona no llegara a tomar su medicamento tal como lo dicen los médicos, entonces sus defensas pues van disminuyendo. Recordemos que lo que ataca el VIH son las defensas. Entonces, al dejarnos sin defensas, pues cualquier enfermedad oportunista puede aparecer, ¿no? Entonces, así es como la gente puede tener de pronto algún tipo de cáncer, tuberculosis, neumonías, etcétera, etcétera, que se complican al no tener pues unas defensas fuertes. Y SIDA es la fase final. Y digo final entre comillas porque hoy en día, afortunadamente, gracias a todos los avances, si una persona llega a la fase de SIDA, no quiere decir que irremediablemente va a morir. O sea, una persona que llega a la fase de SIDA
tiene muchas posibilidades de volver a estar bien. Pero la fase, el SIDA es una fase de la infección, digamos que la fase final ya de la infección. Perfecto. Pero, y la fase de SIDA solamente la puede declarar los médicos, o sea, nadie puede decir, ay, tienes SIDA o te va a dar SIDA, no, o sea, solamente la puede declarar los médicos y la declaran por una serie de circunstancias que dicen, esta persona ya entró a la fase de SIDA. Pero esto es muy importante, una persona que esté en la fase de SIDA no necesariamente quiere decir que va a morir. Entonces, ya tenemos, es muy clara esta definición, ¿no? Perfecto. VIH es la infección, SIDA es una fase. Hoy tenemos que hablar de, digamos, una fase más avanzada. Sí, la fase final. Lo importante es que no lleguemos a la fase de SIDA. O sea, fase. hoy, con los medicamentos, los retrovirales, pues las personas que vivimos con VIH podemos tener pues una esperanza de vida como cualquier otra persona y podemos hacer exactamente lo que cualquier otra persona, podemos tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, entonces, esto que hace en particular pues la hace, Inspira Cambio, hace, ahora sí, esta convocatoria, detállala, por favor, en qué va, cómo están los plazos, sí, cómo estamos en los tiempos y demás. Pues los tiempos, hoy cierra la convocatoria, pero Válgame. les cuento, la IA se invitó a Inspira, o sea, a que implementara esta convocatoria en México. Inspira es lo que hacemos, trabajamos en temas de la salud sexual de la población LGBT y esta convocatoria estuvo abierta desde el 7 de enero y cierra hoy, 14 de febrero, hasta las 23 horas. Entonces, pues, si alguien quiere nominar a alguna persona proveedora de salud, pues lo puede hacer hoy hasta las 23 horas. Y aquí una cosa importante, porque cuando hablamos de personas proveedoras de salud, no únicamente nos referimos a las personas del área de medicina o de enfermería o de farmacia. Aquí estamos hablando, o en este concepto entran también personas de psicología, personas de trabajo social, personas de recepción, personas de limpieza. ¿Y por qué? Porque todo este universo de personas, de pronto en los centros de atención, en los centros de salud, pues tienen mucho que ver y su trabajo también es muy importante. Entonces, cuando alguien pues llega, comienza a conocer un poco o un mucho acerca de todo el tema, acerca del VIH, pues hay un montón de personas y de profesiones que están ahí para ayudar y soportar pues el camino para otras personas, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de una persona proveedora de salud en esta convocatoria, no necesariamente hablamos, o sea, sí entran médicos, entran enfermeras, entra personal de farmacia, pero también pueden entrar personas de psicología, de trabajo social, de limpieza y también pares. Cuando digo pares, es otra persona que vive con la infección y que acompaña el proceso de otra persona. Ya entonces, que de alguna manera está haciendo trabajos, digamos, que ayudan así es. a enfrentar esta situación, ¿no? Sí, y la convocatoria la pueden encontrar en nuestra página que es sácateladuda /inspiracambio.org. Ahí hay una pestaña donde está la convocatoria o en todas nuestras redes sociales que es @inspiracambioac. Así nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Ahí van a encontrar los detalles de la convocatoria y el formulario. El formulario es súper sencillo, o sea, no se crean que tienen que llenar una tesis acerca de la persona, no, es muy, muy, muy sencillo. Y bueno, pueden ahí llenar y encontrar la información. Y el anuncio de las personas ganadoras se va a hacer el día 1 de marzo, que es el Día Internacional de la Cero Discriminación. Y bueno, va a haber una conferencia de prensa, etcétera. Y bueno, ahí se va a anunciar quiénes son las personas ganadoras. Ahora, ¿qué se van a llevar las personas ganadoras? Bueno, pues van a poder asistir de manera virtual, porque por temas de pandemia, todavía, bueno, la IAS todavía no está como planeando esos viajes, pero de manera virtual a la conferencia internacional del SIDA, que este año es en Montreal, bueno, van a poder asistir de manera virtual, pero, y también, tanto la persona que nomina como la persona nominada van a poder participar, o más bien van a participar en un curso, en una capacitación que se va a crear específicamente a raíz de la persona que gane y las buenas prácticas que tiene para otros profesionales de la salud. Entonces, bueno, sobre todo que su foto va a estar en el portal de la IAS, que es a nivel internacional y va a estar en muchos lados. Entonces, pues ese va a ser el reconocimiento.
Cuéntame una cosa, ¿cuántos años llevan haciendo pues esta nominación, digamos? Si no me equivoco, la IAS lo comenzó a hacer en 2016 2010. y lo va implementando como por diferentes regiones. Este año tocó a Latinoamérica, en el caso de México somos Norteamérica, pero México y Brasil es en América quienes están implementándolo. Y bueno, en otros países de Asia y de Europa que también se está implementando. Pero entonces van como cambiando por regiones. Lo que sí les puedo adelantar es que afortunadamente en México hemos tenido bastantes nominaciones, no puedo decir cuántas hemos tenido, pero la semana pasada que tuvimos la reunión con las personas de la IAS estaban muy sorprendidas por la cantidad de gente que había nominado. Normalmente nos comentaban ellos en otros espacios, en otras regiones, aún cuesta mucho trabajo que la gente pueda nominar. Pero bueno, en México creo que rebasamos todas las expectativas con la cantidad de nominaciones que tenemos. Esa es una buena noticia, digamos que se habla del tema, Pablo, que insisto, y lo poníamos desde el principio, no es un tema sencillo, no es un tema que se pueda abordar y se debería abordar, porque finalmente ya esta situación no es nueva en nuestro país y tampoco en el mundo. Sin embargo, hay que estar hablando del tema y vemos que sí hay muchos actores involucrados en las soluciones, no tanto en el problema, sino también en buscar soluciones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, y regreso a lo mismo, hay que estar hablando de cómo ejercemos nuestra vida sexual, porque mientras no hablemos de qué nos gusta, qué no nos gusta, lo que nos está pasando, etcétera, pues va a seguir pasando este tipo de situaciones. Entonces, creo que lo más importante para hacer frente al VIH y a cualquier otra infección de transmisión sexual, pues es hablar. Y hablar, acerquémonos con personas en las que confiemos, con especialistas, y acostumbremos a hablar de nuestra vida sexual, de cómo la ejercemos y qué nos gusta, etcétera. Perfecto. Pablo Caicero, recuérdanos las redes sociales donde pueden buscar más información y pues la página que nos estabas dando precisamente para que si falta por ahí denominar a alguien, que de inmediato estén al tanto de esta situación. Sí, la página es sacateladuda.inspiracambio.org, que esto, por cierto, Sácate la Duda es una página donde está, es el portal más completo en español, porque con información de VIH, y es un portal que creamos en Inspira. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como @inspiracambioac, así nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook. Perfecto. Oye, gracias por mantenernos al tanto de este tema y de verdad hay que seguir hablando del tema, ¿eh? Hay que hablar de este tipo pues de circunstancias que hoy vivimos también en nuestro país. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Pablo Caicero, que pues nos habla de esta situación importante en nuestro país. Vamos a dar una pausa y regresamos. Estamos aquí en Hablemos al Grano. Hablemos al Grano con Felipe Galindo.